Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Página 7. Lloriquea intenta desacreditar informes de expertos ante la OEA, sobre el falso informe de fraude emitido por la misión de la OEA de Almagro en el golpe. Para su desgracia, experto los desenmascaró. Hace unas horas el periódico alineado a la derecha golpista Página 7, emitió un artículo que lleva por título: ¿Quiénes son los expertos que disertaron en la OEA para negar el fraude? En el artículo trata de desacreditar a los expertos que hace unas horas realizaron una presentación magistral sobre el nefasto informe emitido por Luis Almagro, en el golpe perpetrado el año 2019. Señaló que uno de los que realizó la disertación, el doctor Francisco Rodríguez, era del régimen castrochavista. Que el investigador Williams Jack del Instituto del MIT de Estados Unidos, que su investigación fue negada por la Oficina de Comunicación del MIT, señalando que nunca se publicó dicho estudio. Finalmente, atacó duramente al Dr. Jack Johnston, un experto electoral del CEP, señalando, como si ellos, Página 7, fueran científicos y académicos, que la investigación de Jack Johnston, que su trabajo carecía de análisis de manipulación informática. Para desgracia de Página 7, el último investigador, Jack Johnston, destruyó completamente a Luis Almagro y la OEA. Señaló que en los días en que la OEA, en el año 2019, comenzó a decir manipulación de datos, que quiso hacer entender como fraude, el investigador les llamó desde Estados Unidos, y les dijo que este cambio de tendencia era habitual en las elecciones. Sin embargo, ellos le respondieron textualmente: fraude o no, Morales nunca debió ser candidato. Exponiendo finalmente que los observadores de la OEA tuvieron tintes políticos, los cuales desencadenaron el golpe de Estado. También el investigador señaló que la misión de observadores de la OEA estuvo presente al momento de la creación de servidores que después Almagro señaló que fueron servidores desconocidos desde los cuales se perpetró el fraude. Finalmente el científico reveló que la OEA ocultó evidencia deliberadamente, para luego sostener un fraude que jamás existió. A cabo con mucho profesionalismo y mucho rigor, pero cuando no es el caso es sumamente importante investigar y hacerlos responsables. Y esto es lo que ocurrió en la elección de Bolivia 2019. A las 7:45 p.m., domingo 2019, la entidad electoral dio los resultados del sistema con 84% de los votos. Evo Morales tenía una ventaja de 8% sobre sobre el opositor. Pero la transmisión paró, aunque el proceso más lento de conteo manual siguió. Obviamente ese es un momento muy importante y voy a discutirlo más tarde. Al día siguiente, la TSE anunció los resultados actualizados con 95% del voto. El margen de Morales pasó a 10,5%, por encima del suelo que se requiere para ganar la elección. Luego, la misión de la OEA anunció en la prensa que esto era inexplicable, era un cambio en la tendencia del voto que modifica de manera drástica la elección y nos hace perder confianza en el proceso electoral. Al día siguiente, nosotros analizamos los datos y vimos que no había justificación para los reclamos de la OEA. Si se toma en cuenta la geografía y varios resultados aritméticos, los resultados se pueden explicar claramente. Pudimos prever los resultados finales a base de los datos antes de la interrupción. Ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en las misiones de observación. Le expliqué esto y la respuesta era: lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato. Ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en las misiones de observación. Le expliqué esto y la respuesta era: lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato. En ese momento entendimos que no era cuestión de fraude, sino del deseo político de la OEA. Luego, nos informaron que el representante de los Estados Unidos a la OEA empujó la misión a que encontrara fraude. Pero esa declaración de la misión de los Estados Unidos era diferente, porque no mencionó el cómputo, el sistema oficial, que sí estaba procesando los votos y que los votos oficiales que habían sido procesados
empataban con los del resultado preliminar. En vez de ofrecer claridad en ese momento, los comentarios en la prensa de la OEA le dieron gasolina a las llamas. Siguieron con los mismos argumentos, las mismas alegaciones, que no era solamente un mero error. En los varios meses que siguieron la elección, la investigación ha confirmado las fallas en el análisis de la OEA, y es una maravilla que hoy podemos escuchar a dos de los expertos. Voy a dejarle los detalles a estos expertos en sus presentaciones. En el pasado, la OEA si ha participado en esta discusión, solamente han dicho que el análisis estadístico era solamente indicativo, pero el trabajo de la auditoría hecho por la Oficina del Secretario General y la Oficina de Elecciones es la que da la verdadera evidencia de fraude. Pero cuando estudiamos la auditoría, encontramos que estaba tan mal hecha como el análisis estadístico. La auditoría final, que no fue completada hasta diciembre, menciona verdaderos problemas con la administración de la elección, pero contrario a lo que dijo la OEA, no muestra evidencia de que eso cambió el resultado de la elección o que fue un esfuerzo parcial de cambiar el resultado. Ahora me voy a referir a los hallazgos principales. Primero, el informe incluye dos piezas de evidencia sobre lo cual se enfocaron. Esto es porque la razón por la cual ellos dicen buscamos aquí. Primero, la OEA reclama que el último 5% del voto normalmente favorece a Morales, pero la auditoría demuestra lo contrario. Dice que el margen de Morales fue más bajo en los últimos 5% en comparación con los 5% anterior. O sea, esto contradice sus hallazgos. Luego, cuando la OEA publicó sus resultados un año más tarde, encontramos que el estadístico había sorteado los datos de manera incorrecta. Segundo, en las actas del país lo contaron con un porcentaje muy alto de comentarios y correcciones en la última parte de la elección. Pero esto no es sorprendente. Durante el voto preliminar, si una acta tiene correcciones o comentarios, se coloca aparte para ser contada manualmente más tarde. Así que el hecho de que estas actas llegaron más tarde quiere decir que el proceso estaba funcionando como debería de funcionar. Esto es lo que ocurre frecuentemente en las elecciones en este hemisferio. Ahora, en cuanto a las alegaciones de la auditoría en sí. Primero, la auditoría esconde los resultados de los ejercicios de verificación y no explica claramente esa metodología. Debido a que hay dos sistemas de resultados, el preliminario y el oficial, es posible comparar las actas de los dos sistemas para ver si hay fraude. Y eso es lo que hicieron los auditores. Al comparar las fotos del TERP y del conteo, notaron que eran compatibles en 99% de los casos, que es una clara indicación de que no hubo manipulación. Pero esto solamente lo reportan en la página 80, en un paréntesis en el informe. Luego la OEA fue a dos lugares para verificar la información en línea con las copias físicas en el terreno. La OEA analizó como 900 actas, pero no explican cómo encontraron esos ejemplares. Para que una auditoría sea creíble, tiene que utilizar normas y métodos fiables. Lo único que encontraron es que en 230 casos las actas habían sido quemadas, pero la auditoría no dice nada de las otras actas. Obviamente no encontraron nada dudoso porque lo hubieran incluido en el informe. Esto es una indicación preocupante, porque aunque reportaron la verificación, no reportaron los resultados. O sea, escondieron evidencia importante que contradecía sus hallazgos.
próximo punto, el reclamo de la OEA de que han identificado 226 actas que habían sido manipuladas y que esas actas eran suficientemente significantes para cambiar el resultado de la elección. Eso simplemente es una mentira, una que ha sido repetida muchas veces por oficiales de altos cargos en la organización. La auditoría tuvo un ejemplar de 5,000 actas, todas que venían de lugares que votaron a favor de Morales. Este sesgo es otra falla de esos análisis. Identificaron 226 actas y la prensa dice que estas actas habían sido alteradas y tenían firmas falsificadas y es evidencia de que hubo un complot de alterar los resultados de la elección. Pero lo que la auditoría dice en realidad es que de esas 226 actas vienen de 86 recintos donde habían llenado solamente parte del acta. No es que la firma del trabajador había sido falsificada o que una persona llenó las 226 actas. La alegación es que en 86 recintos una persona escribió los nombres de los jurados electorales. Todas estas actas vienen de zonas sumamente rurales y pequeños recintos. En vez de indicar fraude o manipulación de resultado, es indicativo de algo muy bien conocido en las zonas rurales y en centros pequeños. No es irregular que una sola persona llene toda la información técnica en una hoja de acta, sobre todo en las comunidades donde hay altas tasas de analfabetismo o el español no es el idioma común. Encontramos que los que participaron en la elección muchas veces el jurado le pide asistencia al notario que está ahí para asistirles. Los notarios cubren como 8 actas y no identificaron un caso en que una persona llenó más de 7 actas. Finalmente, el informe no ofrece evidencia de que esto afectó el resultado de la elección. El voto final, no analizan los resultados de las 226 actas y no las comparan con los otros centros del voto analizados por la OEA. Si estas 226 hojas habían sido falsificadas o una manera de manipular la elección, como reclama la auditoría, uno hubiera esperado que los resultados de esas actas serían muy diferentes a las de los recintos que la OEA dice fueron correctos. Ese no es el caso. Los votos en las actas irregulares son exactamente iguales a las actas regulares. Esto indica que aunque hubiese habido alguna irregularidad, no alteraron los resultados de la elección. Si estas 226 hojas habían sido falsificadas o una manera de manipular la elección, como reclama la auditoría, uno hubiera esperado que los resultados de esas actas serían muy diferentes a las de los recintos que la OEA dice fueron correctos. Ese no es el caso. Los votos en las actas irregulares son exactamente iguales a las actas regulares. Esto indica que aunque hubiese habido alguna irregularidad, no alteraron los resultados de la elección en sí. Y el resultado de la elección el año pasado en Bolivia confirma esto. En el 2020 el candidato MAS tuvo mejores resultados en cada uno de estos precintos. No hay nada incorrecto o anormal de que un partido reciba más de 900% del voto en alguna parte del país. Y finalmente el paro del sistema TREP preliminar y la acusación de que esto indica fraude. El hecho de que el TREP no explicó públicamente por qué tomó esta decisión dañó la credibilidad de la elección, pero la auditoría no da información esencial, contextual, que explica por qué hubo ese paro y le da credibilidad al proceso. Aunque el informe pudiese haber ofrecido la claridad, los autores escondieron esta información.
A las 7:30 p.m. el día de la elección, justo minutos antes del paro del TREP, el contratista privado que había sido contratado para el sistema contra hacking le envió una alerta a la TSI. Alguien notó que un servidor fuera del plan estaba enviando datos y resultados al sistema. La OEA nunca menciona que esta alerta ocurrió. Además, la OEA no dice que aunque pararon el TREP, esta compañía se le dio acceso al servidor y reportó que nada había sido alterado ni interrumpido. El servidor fue administrado por otro contratista privado, Neotech, y la autoridad no dice que cuando esto ocurrió, los oficiales acusaron a Neotech de cometer fraude contra el candidato de MAS. Y aunque esto sea coincidencia o no, esto ocurrió cuando un enorme influjo de votos del CC y que redujo el margen de Evo Morales. Pero una vez que recomenzó el conteo TREP, otro observador externo fue observado. La OEA reclama que esto fue evidencia de manipulación, pero tiene mucho sentido que después de todos los problemas el día de la elección y la preocupación por el fraude, que el TS quisiera crear un servidor nuevo para contar el resto de los votos. La OEA dice que no hubo supervisión, pero su informe mismo lo contradice. Dice que el nuevo servidor fue creado en presencia de la compañía de auditoría y la compañía privada encargada de administrar el sistema de elecciones. La OEA dice que no hubo supervisión, pero su informe mismo lo contradice. Dice que el nuevo servidor fue creado en presencia de la compañía de auditoría y la compañía privada encargada de administrar el sistema de elecciones. La OEA dice que este nuevo servidor fue controlado por un asesor no nombrado, pero esto es falso también. El servidor fue bajo el control de Neotech y los documentos en la auditoría de la OEA demuestran esto claramente. También hay otro problema con los hallazgos de la OEA. La mayoría de los resultados hablan sobre el sistema TREP y dicen que el paro de este sistema TREP el día de la votación fue parte de un esfuerzo de manipular los resultados. Al mismo tiempo, la auditoría identifica una serie de problemas técnicos con el sistema TREP en sí. Ahora, si el sistema no funcionaba bien, como dice la OEA, entonces el pararlo hubiera sido la buena decisión. Y lo que no dice la OEA es que el día después del voto fue la misión observadora de la OEA que le hizo presión al TREP de continuara con el conteo. Y lo critican por haber hecho eso. Totalmente ridículo. Y finalmente, en 2020, en la última elección, hubo un nuevo sistema preliminar de resultados. Y el gobierno decidió no utilizarlo la noche antes del voto, y la respuesta de la OEA es, está bien, era un sistema preliminar no vinculante, pero es el sistema preliminar que consideran bien en la reelección del 2019. O sea, para resumir, desde el comunicado de prensa del primer día del voto hasta la auditoría final, la conducta de la OEA en cuanto a las elecciones de 2019 indican una clara intervención política basada en estadísticas falladas y una mala representación de sus propios hallazgos. Más importante aún, esta intervención política tuvo unos resultados reales y mortales, pero no es muy tarde para que los miembros estados de la OEA aseguren que haya fiabilidad y responsabilidad y reparen el daño político que se le ha hecho a la organización. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.